alabado sea su nombre. Amén, amados, después de alabarle al Señor, vamos a abrir ya nuestras Biblias, vamos a degustar de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Amén. Vamos a leer la palabra y dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Padre, te pedimos en esta noche, Señor amado, que sea tu gracia, que sea tu misericordia, Señor, obrando con poder, ayudándonos a entender tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica, Padre, que seamos hacedores de tu palabra, Padre Santo, que esté atenta nuestra mente, Señor, a tu palabra, para que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Papá, te damos gracias, papito lindo, gracias en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, en esta noche, glorifícate, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra del Señor en esta noche. Amén, amados. Así es que vamos a ponernos cómodos para empezar con esta palabra. Hoy día estamos viendo la fe, ¿verdad? Y el cuidado de la familia. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Así es que Pablo, ¿verdad?, se refería a la fe y realmente para él no era solo una confesión, sino una forma de vida. Es decir, para Pablo era algo serio hablar de la fe, o de saber que uno está en la fe de Cristo. Por eso es que aquí en Primera de Timoteo capítulo 5 vemos que él le escribe a Timoteo también sobre las viudas y las obligaciones que los hijos y los nietos tienen con ellas, ¿sí? Allí podemos ver, voy a hacer a manera de introducción esto, dice en los versículos 3 y 4, ¿verdad? Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, Dios tiene cuidado de las viudas, ¿sí? Y Él ordena que los hijos y los nietos cuiden de sus necesidades. Esta es la voluntad de Dios declarada. Ahora, ¿verdad? Supongamos que un creyente, ¿sí?, con viudas en su familia se niega a esto. Pablo entonces dice allí en el versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es que hoy en día casi nadie, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo se puede decir? No hay nadie que hable así, ¿verdad? La gente de hoy quizá tiene miedo de hablar. Hay muchos que tienen miedo de hablar la verdad por no ofender a nadie. Pero Pablo no tenía esos problemas. Así es que estamos seguros de que él amaba, ¿verdad?, a la gente, probablemente más que todos nosotros. Así es que realmente, de hecho, creo que él no tenía tales preocupaciones, y precisamente porque los amaba. Entonces, Pablo y los otros apóstoles, y primero y antes que nada, el Señor mismo, nunca consideraron a alguien fiel solo porque éste decía que era o que lo era, ¿verdad?,
cuando Pablo les dice a los corintios que se examinaran a sí mismos, si es que estaban en la fe, si realmente estaban en la fe de Cristo, no se refería a gente que verbalmente habían negado al Señor, que habían dicho, yo no creo en Cristo, no quiero saber más de Cristo. No se refería a esas personas. Ellos definitivamente no estaban en la fe. Más bien se estaba refiriendo a los creyentes, personas que pensaban que estaban en la fe y aún así negaban practicarla. ¿Cómo? Negándose, por ejemplo, a los miembros de su casa, ¿sí? Negándoles la ayuda, ¿verdad? Incluyendo a la abuela o a la madre viuda, ¿verdad? Entonces, los tales no estaban en la fe y aunque verbalmente no lo habían negado, prácticamente así lo hicieron. Así es que, ¿cómo lo hicieron? Con sus actos, ¿verdad? Hay mucha gente que puede decir soy cristiano o yo soy de la fe de Cristo, pero con sus hechos están negando que lo son. Entonces, hay mucha gente que se puede poner de pie y hacer una confesión de fe, ¿verdad? Con su boca puede hablar y decir que recibe a Jesús como su Señor, su Salvador de su vida, pero realmente no lo practican, es decir, solamente se quedan con decir, hacer esa oración de fe, nada más, pero no hacen una vida cristiana, no procuran, ¿verdad?, crecer en la fe del Señor Jesucristo y realmente no dan frutos. Entonces, realmente, amados, hay mucha gente que podemos ver en las iglesias, quizás mucha gente, ¿verdad?, que está en esta manera de ser o de comportamientos. Entonces, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Vamos a ver esa parte, ¿sí? Vamos a ver, dice, esta palabra que tenemos aquí, honra, es una palabra realmente muy interesante y en el idioma griego es la misma palabra de la cual proviene nuestra palabra honorario, ¿sí? Honra, honorario, ¿sí? Entonces contiene la idea de un valor que se atribuye a algo. Es como si una persona realiza una tarea a favor de otra, ¿verdad? Y recibe en honorario por ella, porque le ha atribuido un valor a lo que esa persona ha hecho, ¿sí? Entonces, la iglesia primitiva, amados, la iglesia primitiva cuidaba a las viudas y se esmeraban mucho en esa tarea. La atención de las viudas fue un problema que surgió en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los griegos, que eran judíos de fuera de Israel, pensaban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria a favor de las otras y que ellas no estaban recibiendo tanto como recibían las otras, ¿verdad? O sea, había un descontento entre las viudas o entre ellos. Entonces, cuando se presentó este problema, ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles inmediatamente buscaron una solución. Así es que no agrandaron más el problema, sino que empezaron a buscar la solución y nombraron a algunos hombres para controlar la atención a las viudas, para que ellos pudieran concentrarse en la predicación de la palabra. Así, si ustedes quieren, pueden leer Hechos 6 y ahí van a encontrar este problema. Entonces, así que aquí en Primera de Timoteo, en este capítulo 5, ¿verdad? Pablo estaba dando instrucciones sobre cómo llevar a cabo la atención y cuidado de las viudas, ¿sí? Estamos haciendo esto para poder entender lo que viene al versículo 8, ¿sí? Entonces, realmente, ¿verdad? Aquí está añadiendo esta instrucción y dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Está diciendo que en verdad son viudas, ¿sí? Y vamos a ver por qué dice esto Pablo. Entonces, las instrucciones dadas en la palabra de Dios son muy prácticas.
¿Cómo así? Es que ellos utilizaron mucho sentido común y no fueron impulsadas por sentimentalismo. Escuchen bien, ellos no fueron impulsados por el sentimentalismo, por el sentimiento, porque hay mucha gente que usa el sentimentalismo y el sentimentalismo no proviene de Dios, ¿sí? No proviene del Señor. Así es que, entonces, los cristianos son conocidos como personas compasivas. Y hay muchas personas, ¿verdad? Hay muchas personas que quizás hoy piden ayuda, nos piden ayuda, y tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos, ¿verdad? La iglesia primitiva se ocupó de atender a las viudas, pero no lo hizo de una forma aleatoria o dejándose llevar, ¿verdad? O dejándose llevar por emociones momentáneas, ¿sí? Entonces los diáconos tenían que investigar para conocer la verdadera situación y comprobar quiénes eran verdaderamente viudas, cuál era su necesidad y qué grado de necesidad tenían, ¿sí? Imagínense, en esos tiempos hacían eso. En estos tiempos también se tiene que hacer de la misma manera. Entonces, ¿verdad? En la actualidad, quizás esta área es descuidada en muchas iglesias. A algunas iglesias pues les faltan medios económicos quizá, ¿verdad? A otros una adecuada planificación de esa obra social que incluya una investigación para conocer la verdadera situación de muchos que piden ayuda, ¿verdad? Y allí en el versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿sí? Entonces, así es que la investigación tenía que determinar si la viuda en cuestión tenía hijos y si así era el caso, ¿por qué no lo estaban sosteniendo económicamente? ¿Sí? Y si tenía nietos, todos ellos tenían una responsabilidad hacia ella. Entonces, este era el método de Dios, era el método de Dios. Y yo pienso que no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, este era el método de Dios y vemos que aquí dice que esto es bueno y agradable delante de Dios. Y creemos, como les decía, que este método aún sigue vigente y debería ser aplicado. Deberíamos tomar en cuenta este capítulo 6, este versículo 8. Deberíamos tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Los versículos 3, 4. Toda la palabra es bueno tomarlo en cuenta. Entonces, ¿verdad? Y ahí en el versículo 5 dice: pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La que en verdad es viuda. Escuchen bien lo que leemos aquí en la palabra del Señor, ¿no? Estamos en 1 de Timoteo capítulo 5, ¿sí? En el versículo 5. Y entonces aquí se está hablando de una verdadera viuda y que se había quedado sola. Por lo tanto, necesitaba ayuda. Como era una mujer piadosa, dice que oraba. No solo oraba por la iglesia y por sus autoridades, sino que también oraba por sí misma y por su necesidad. Por supuesto, tenía derecho a hacerlo, ¿verdad? Así como cualquiera de nosotros podemos orar por nuestras necesidades. Entonces, realmente examinando también la situación actual, diremos que Dios, ¿verdad?, nos usa a nosotros para ayudar a contestar tales oraciones, por decirlo así. El apóstol dejó en claro que cuando encontramos a una viuda que se encuentra en una situación, ¿verdad? O en esa situación tenemos que ayudarla. Cuando sabemos de una viuda que está pasando necesidad, tenemos que ayudarla.
Pero, ¿verdad? Vemos que también se puede dar otro caso. Allí en el versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres, aún viviendo, se está hablando de la viuda que se entrega a los placeres, por decirlo así, aún viviendo, está muerta, dice Pablo. Está hablando de la viuda, ¿sí? Versículo 6. Pero si cuando, ¿verdad? Realmente, ahí está, volvió la señal. Entonces, si cuando se estaban estudiando los casos, al llegar a una casa se encontraba a una viuda que podía entregarse a una vida social dudosa, ¿verdad? O a los placeres en compañía de otras personas, evidentemente esa viuda no necesitaba ayuda. Y no importaba que tuviera familiares en la iglesia, escuchen bien, no importaba que esa viuda tuviera familiares en la iglesia, ni que estos tuvieran cargos o responsabilidades. Por eso el apóstol enfatizó estas normas en el versículo 7, ¿verdad? Ahí en el versículo 7 de este capítulo 5, en 1 Timoteo dice, manda también irreprochables, ¿sí? Así dice el versículo 7, manda también esto para que sean irreprochables. Es decir, que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo que tuviera cuidado de aclarar bien estas instrucciones para que todas, ¿verdad? O todos pudieran ser intachables y actuar de una manera honrada, honorable en estos asuntos. O sea, se da cuenta que era algo, como se puede decir, algo delicado, ¿verdad? El poder dar ayuda no era a cualquier viuda, era realmente a la viuda que realmente se mantenía así, ¿verdad? Sola, sin darse a esos placeres, sin darse a esas cosas, ¿verdad? Por eso es que, ¿verdad? Pablo dice en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces, realmente la viuda debía ser cuidada y atendida por sus propios familiares. Si sus propios parientes cristianos se están negando a esa ayuda o a un familiar, escuche bien, a la viuda o a un familiar necesitado como ella, cualquier tipo de testimonio público del evangelio que ellas están dando, aunque ese testimonio sea muy destacado, no tiene validez para Dios. ¿Por qué? Pueden tener muy buen testimonio, pero no están de repente dando la ayuda necesaria a su familia, a su familiar que necesita ayuda, ¿no? No solamente a la viuda, sino a un familiar, ¿verdad? Entonces, no es válido delante de Dios, porque a Dios no le agrada cuando un pariente cercano o sobre todo que conociendo la palabra, que escuchando la palabra y teniendo poder para ayudar a su familiar, no lo hace. Eso se le toma como pecado, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, se le toma como pecado. ¿Sí? Entonces, realmente, amados, mucha gente realmente están haciendo de una manera que no conviene. Entonces, Dios llama a los creyentes a ser santos y sin mancha, dice la palabra en Efesios 1:4. Veamos ahí Efesios
1:4. Ahí en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios nos llama a cada creyente, a cada hijo suyo, a cada persona que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, a todo aquel que abraza la fe cristiana, ¿verdad? Nos ha llamado a ser santos y sin mancha delante de Él. Nos ha llamado a resplandecer como luminares en el mundo. Eso dice Filipenses 2:15. Miren, vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Dónde vivimos ahora? Vivimos en medio de una generación perversa, ¿verdad? Si lo fue antes, aún lo sigue siendo ahora y ahora mucho más, porque vemos mucho más la maldad, cómo se ha acrecentado. Entonces, una forma de hacerlo, ¿verdad?, es cuidando a los miembros de nuestra familia, ¿sí? Cuidando a los miembros de nuestra familia, pues el que no provee para su casa, dice, ha negado la fe, especialmente a los más necesitados y vulnerables, ¿sí? Entonces, Pablo, amados, Pablo instruyó a Timoteo y a la iglesia para cuidar a las viudas indefensas. Por eso le está diciendo, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, él enfatizó la responsabilidad de los creyentes de proveer para los suyos. Así es que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice en Gálatas 6:10. Eso dice la palabra, amados, no lo decimos nosotros porque queramos decir, por lo que querramos que ustedes hagan esto, no, es lo que dice la palabra del Señor. Ahí está Gálatas 6:10, si tiene su resaltador, subraye su Biblia, para que se acuerde y tome en cuenta este versículo, ¿verdad? Porque Dios, amados, Dios quiere que tengamos cuidado. La fe y el cuidado de la familia está allí ligado. Porque si tú tienes fe, si tú estás abrazando la fe, entonces tú tienes que actuar como dice la palabra del Señor. Entonces, dentro de la familia, debemos cuidar y proveer para los nuestros. Necesitamos estar alerta ante las necesidades de nuestros familiares y ayudar en la medida que esté a nuestro alcance. No debemos cerrar nuestros corazones ante ellos y sus necesidades reales, porque hay mucha gente, muchas personas que estando dentro de la iglesia, de verdad es un dolor saber, ¿verdad?, ver que pudiendo ellos ayudar a su hermano, a su hermana que está pasando necesidad, no lo hacen, ¿sí? No lo hacen. Entonces, y una vez me dijo cierto hermano, pero pastora, se van allí a golpearse el pecho, pero mire cómo se portan, miren cómo hacen. Es un dolor ver cuando la gente
¿verdad? O el creyente cierra su corazón sabiendo que su hermano necesita ayuda y no se la da, ¿no? Entonces, la persona que descuida una obligación tan importante, que no mantiene a su familia, por ejemplo, en el hogar, hombres que, siendo creyentes, ¿verdad? La cabeza de hogar, siendo creyente, el hombre, el varón, que dice, no voy a trabajar o no quiero trabajar, que la mujer lo mantenga, que la mujer trabaje, o que la mujer le dé todo, o que los hijos trabajen. Eso no es de parte de Dios. Eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Porque dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ha probado, es decir, su falta de amor y su falta de sinceridad en la fe. La persona que descuida esa obligación. Y es como aquellos que en la iglesia de Creta, que profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban, siendo abominables, dice la Biblia, abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así dice en Tito 1:16. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿verdad? Lo negaban. Con los hechos lo negaban. Entonces, la afirmación de Pablo en 1 de Timoteo 5 implica que incluso los incrédulos, aquellos que carecen de fe en Jesucristo y viven sin el Espíritu de Dios, tienen suficiente sentido común y compasión para cuidar y mantener a su propia casa, porque está diciendo es peor que un incrédulo. Está diciendo que ellos tienen suficiente sentido común, porque usted a veces encuentra gente. El otro día venía en la movilidad un señor, un hombre que no es cristiano, pero que actuaba mejor que cristiano, hablando muy bien de la mujer y diciendo que él, bueno, él trabajaba, él se esfuerza, ¿verdad?, por darle a su esposa y todo esto. Pero ellos, sin conocer a Dios, actúan mucho mejor que aquellos que lo conocen. No son todos, claro que no. Habla de algunos que estando en Cristo actúan de esa manera, porque hay de esos que estando en Cristo, que diciendo ser cristianos, dicen, no voy a trabajar, y no proveen para su casa. No proveen para su casa, no proveen para los suyos. Entonces la palabra es lo suficientemente clara para decir que ese hombre ha negado la fe. Podrá decir que es cristiano, pero con sus hechos está negando la fe. Está negando que sea un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no tiene por qué actuar de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base de nuestra fe? Es el amor, ¿verdad? Es el amor incondicional y sacrificial. Ese amor que Dios tuvo por nosotros al enviar a Jesucristo para que diese su vida por nosotros, por toda la humanidad. Esa es la base de nuestra fe. Y entonces, si tenemos como base de nuestra fe, sabiendo y reconociendo que Jesús murió por nosotros y resucitó, entonces, realmente, ¿cómo es que podemos negar
esa fe. ¿Qué significa negar, verdad? ¿Cómo es que negamos la fe? ¿Sí? Realmente, ¿verdad? A veces es posible que un cristiano niegue verbalmente la fe cristiana o que renuncie a Cristo. Es posible, ¿verdad? Hoy en día muchos dirían que un cristiano podría hacer tal cosa y que si lo hiciera solo demostraría que no es realmente un cristiano. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que sí es posible, ¿verdad? En los versículos de Hebreos 10, 38 a 39, dice claramente que un creyente, un justo, puede cometer apostasía. Quiero que leamos ahí en Hebreos 10. Hebreos 10, 38 al 39. ¿Sí? Vamos a ver. Hebreos 10, 38, versículo 39. Y dice, mas el justo vivirá por la fe, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, un creyente, un justo, puede cometer apostasía, puede retroceder. ¿Pueden hacer esto? Claro que sí. Hay muchos que han hecho esto ya. Hay. Entonces, también podemos ver ejemplos de creyentes que renuncian a doctrinas básicas de la fe cristiana. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 1, en el versículo 19 al 20. Vamos a ver en 1 Timoteo 1, versículo 19 al 20. Y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando ¿cómo dice? A ver, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice ahí en Timoteo. Es decir, estos creyentes renunciaron a las doctrinas básicas de la fe cristiana. A ver, en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, versículo 17 al 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay gente que renuncian a las doctrinas del Evangelio, ¿no? A la doctrina de la fe cristiana. Entonces, la historia y la experiencia nos demuestran o nos dicen que si un cristiano se enfrenta a la persecución por su fe, es ciertamente posible negar su fe, ¿no? Es posible negar su fe. Por supuesto, tal cristiano no pierde su salvación, pero invitará a la disciplina de Dios en su vida, ¿sí? Entonces, porque también perderá recompensas eternas, ¿verdad? Muchas veces va a negar su fe, pero de ahí, claro, ese cristiano reflexiona, se arrepiente, ¿verdad? Vuelve a Dios, pero también va a venir consecuencias de todo ello. Entonces,
Entonces, un cristiano puede negar la fe de muchas maneras. En el Nuevo Testamento nos dice que sí. De hecho, de esto trata el versículo, ¿verdad?, de 1 Timoteo 5:8. Pablo no está hablando de un cristiano que renuncie verbalmente a su fe en Cristo o cualquier doctrina fundamental. Está hablando de cristianos que cuidan de sus padres ancianos, que es parte, o sea, parte de la fe cristiana. La enseñanza del cristianismo es honrar a tus padres, ¿verdad? Honra a tus padres. Descuidar a la madre viuda de uno, al no cuidar de ella, sería negar lo que el cristianismo enseña. Eso quiero que entiendan, ¿verdad? Si descuidan a la madre que es viuda, porque está hablando de viudas, no está hablando de la mamá que está con su esposo, no, viuda. Dice, ¿verdad? Al descuidar de la madre, a la madre viuda, entonces al no cuidarla sería negar lo que el cristianismo enseña. Porque, ¿qué dice el cristianismo? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el sentido de Pablo en el versículo 5:8 es que tal acción por parte de un creyente significaría que lo que practica no coincide con lo que cree. Eso es lo que está diciendo. Lo que tú practicas no coincide, ¿verdad?, con lo que crees. Porque lo que dice la palabra. Tú crees que Dios es amor, pero no practicas el amor. Si tú que estás en Cristo no practicas el amor y crees que Dios es amor. Y ahí en el amor está el cuidado que debemos darle también a ellos. ¿Sí? Entonces está diciendo que es peor que un incrédulo. ¿Cómo puede un cristiano que va a estar en el reino ser peor que un no creyente? ¿Cómo puede? O sea, ¿qué clase de fe está abrazando? ¿O a quién está sirviendo? Entonces, su razonamiento de Pablo es que incluso los no creyentes generalmente cuidan de sus padres que están necesitados, ¿sí? Sé de personas que son no creyentes, pero cuidan muy bien, ¿verdad?, de aquellos padres que están necesitados. Y esto es algo que incluso el mundo no creyente reconoce que debe hacerse. Imagínense ellos que no conocen la palabra, que no saben, lo hacen, lo practican, ¿verdad? Y cuánto más un creyente, cuánto más un cristiano. Entonces, un cristiano que no se ocupa de un padre necesitado, ¿sí?, de un padre necesitado, está actuando de una manera que incluso los no creyentes no suelen hacer. Sus acciones son peores que las del no creyente común. Entonces, lo que vemos aquí es que un creyente puede vivir una vida que es incluso externamente tan inmoral como el mundo en el que vivimos. Entonces, un creyente puede hacer cosas que incluso la mayoría de los no creyentes no harían. Entonces, tenemos ese ejemplo en 1 Corintios 5. Y en ese capítulo, Pablo habla de un hermano, un creyente que tiene vida eterna, que está teniendo una relación sexual con su madrastra. Y Pablo dice específicamente que ni siquiera los no creyentes hacen eso. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 5. 1 Corintios 5. Ahí dice, de cierto,
5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso dice la palabra. Imagínense que ni en los gentiles se nombran, entre los gentiles, ni entre los gentiles, ni entre los no creyentes. Entonces, ni siquiera los no creyentes de la inmoral Corinto hacen eso, es lo que está diciendo. Al igual que el creyente que no se ocupa de las necesidades físicas de sus padres ancianos, ¿verdad? Está hablando de esos padres que son ancianitos. Entonces el creyente sexualmente inmoral es uno que metafóricamente lleva una señal que dice: mis acciones no coinciden con lo que soy. Él por sus acciones niega lo que dice creer. Porque todos cuando venimos a la palabra del Señor, ¿verdad? Sabemos que lo inmoral es pecado, ¿verdad? Entonces, pero hay muchos que prefieren, ¿verdad? Que prefieren hacer lo que su carne les dicta hacer. Por eso Pablo enseña lo mismo a Tito, ahí en Tito 1:16. Quiere que Tito reprenda a los cristianos que no viven como deberían. Ahí Tito 1:16, miren, Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Escuchen bien, a toda buena obra. Y una de esas buenas obras es cuando tú ayudas a los demás, y especialmente a los hermanos de la fe, a tu familia, a tus padres, ¿verdad? A los que tú ves en necesidad. Por sus acciones niegan al Señor, aunque dicen conocer a Dios. Yo conozco a Dios, dice. Yo amo a Dios, pero con sus acciones están negando lo que ellos profesan. Así es que los cristianos pueden negar la fe, pueden hacerlo verbalmente o pueden hacerlo con sus acciones, ¿no? Cuando el esposo dice que no va a traer dinero, no va a traer el sustento, no va a trabajar, o el esposo no trabaja para traer el sustento a su hogar, a su familia, para que sus hijos tengan su comida, tengan su ropa, tengan su calzado, tengan un techo donde vivir. Cuando el esposo hace eso, está negando la fe. No está diciendo, ¿verdad? Sus acciones no están diciendo que es cristiano, sino que está negando la fe y es peor que un incrédulo. Y eso lo tenemos que entender todos, ¿verdad? Todos los que estamos. Un incrédulo es aquel que no cree en Cristo, que no conoce a Dios. ¿A Dios? Entonces, imagínense todas estas cosas. Mami, te digo una cosa rapidito. ¿Por qué alguien no amaría a Dios? Todo el mundo casi ama a Dios. Así es. Hay personas que no quieren nada con Dios. Sigamos. Entonces, ¿verdad? El Señor quiere que nos ocupemos de estas relaciones, es decir, de estas personas, de nuestras familias, de nuestras relaciones familiares, que podamos hacer el bien, especialmente, dice, ¿verdad? A la familia de la fe, a tus familiares, a tus padres, a tus hermanos, a quien está en necesidad, ¿no? Entonces, si sus seres queridos están en necesidad y ustedes son capaces de ayudar,
¿verdad? No los ignoren, no los ignoremos, porque esto le duele a Dios. Cuando tú ignoras a tu familia que necesita, que está en necesidad, ¿verdad? Porque a veces están mirando, ¿verdad? Mirando todo, pero no son quienes dicen, voy a ayudar. No son quienes dicen, voy a ayudarle, necesita. Y solo lo que hacen es mirar o criticar o murmurar, pero nada más. Pero aquí Dios quiere que tomemos acción. Porque, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es ir donde la persona y ayudarla de la manera que puedas hacerlo, de la manera que usted pueda hacerlo. Y al hacerlo, ¿qué está haciendo? Al hacerlo, estás demostrando ser justo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Eso es lo que estás demostrando, ser justo. ¿Sí? Al creyente, el creyente está demostrando ser justo desde el punto de la palabra de Dios, los que creemos en Dios. Entonces, al ayudar a tus seres queridos, cuando ayudas a tus seres queridos, no te vas a convertir en pobre. Por un poquito que tú le des, por algo que tú le des, por alguna ayuda que tú le des, no te vas a hacer pobre. Cuando sino termines, te voy a decir una cosa. Pero ese acto de fe te puede acercar más a Dios y serás bendecido abundantemente. ¿Verdad? Porque dice la palabra que cuando tú prestas al pobre, ¿verdad? Le estás prestando a Dios. Cuando tú le das al pobre, ¿verdad? Es como si lo estuvieras haciendo a Dios. Y dice la palabra que Él no es deudor de nadie. Dios es galardonador. Dios recompensa. Así es que tenemos que cuidar de nuestros ancianos padres, tenemos que servirlos, ¿verdad? No debemos abandonarlos. Cuando lo ves así viejecitos, cuando los ves que están bien ancianitos, no los abandones, porque tienes que recordar que cuando eras un bebé, cuando no eras capaz de hablar, de caminar, de comer, de saber, tus padres no te abandonaron. Estuvieron allí para ayudarte, ¿verdad? Llegará el tiempo a los que todavía tenemos nuestros padres que están jóvenes, ¿verdad? Llegará el tiempo cuando están más ancianitos, ¿verdad? Cuando empiezan a retroceder ya hasta en la mente, empiezan solamente a vivir más en el pasado, a recordar cosas, cuando quizás te van a repetir las cosas a cada rato porque no se acuerdan de que ya te lo contaron, de que la semana pasada ya te lo contaron, de que el otro día ya te lo contaron. Tienes que tener toda la paciencia con ellos, porque así eras tú cuando eras un niño, cuando no sabías o cuando preguntabas a cada momento. Entonces tenemos que honrarlos. Mami, y tenemos que ser. Los niños disfrutamos de lo que estamos hoy, de lo que estamos. Ajá. Y entonces tenemos que acordarnos de ellos. Tenemos que darnos siempre un tiempo para poder verlos a ellos. Disfrutar de su compañía porque aún los tenemos. Cada vez que se ofrece la oportunidad, estar allí con ellos. Si tu hermano o tu hermana está pasando necesidad, ayúdale. Si tú tienes para ayudarle, ayúdale. No te vas a hacer pobre con la ayuda que le des. Al contrario, Dios te va a recompensar. Sí. Sobre todo si eres un creyente, tienes que practicar todo eso. Recuerda que Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Y Él recompensa a cada uno
a cada según uno sus obras. según sus obras. Así es que no olvidemos, No recordemos, olvidemos. recuerda Recuerda que tenemos a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. que todo lo sabe, Y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. de nuestro corazón. Así es que, amados, miremos a Jesús, que es Miremos a Jesús. el autor y consumador de nuestra fe. Ajá. Así es que esperemos siempre en Dios, que el Señor nos ayude, busquemos a Dios, oremos al Señor para que nos ayude a hacer, a practicar lo que dice la palabra. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros De cada uno de nosotros. y nos esforcemos Esforcemos para hacer lo mejor que podamos, para hacer lo mejor que podamos, para dar todo de nosotros. para dar todo de nosotros. Así es que, amados, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes te pedimos que nos ayudes a hacer siempre lo bueno a hacer siempre lo bueno y lo agradable delante de ti. y lo agradable delante de ti. Padre eterno, Padre eterno, ayúdanos ayúdanos a estar contentos a estar contentos con lo que tenemos, con lo que tenemos, a estar contentos cuando ayudamos, a estar contentos cuando ayudamos, que nuestro corazón que nuestro corazón sea empático sea empático con las necesidades con las necesidades de nuestros familiares, de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros padres, de las viudas, de las viudas, de las madres viudas, de las madres viudas, de las que verdad son viudas, de las que de verdad son viudas, de aquellas que están allí orando, de las que aquellas están ahí orando, buscando a Dios. buscando a Dios. Señor, Señor, ayúdanos a honrar a nuestros padres siempre. Señor, ayúdanos a honrar a nuestros padres siempre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos, Ayúdanos. fortalécenos. Fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, en esta noche te doy por este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu presencia, Señor amado. Gracias por tu palabra. Bendice a todos los que están presentes, bendice a todos los que están conectados, bendice a los niños, Señor. A los niños En también. todo lugar, en todo país. En todo lugar, en todo país. Bendice, Señor amado, a todos los que comparten este video. Bendice, Señor, los que todos comparten este video. Y, Señor, bendice a todos los que ven este video también. Y, Señor, bendice a todos los que Ven este video. ven este video. Padre eterno, te damos gracias Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, por este tiempo, por tu presencia. por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor ahí en su casa donde está. Demos gracias al Señor siempre por su palabra, porque nos ayuda. Demos gracias a Dios por los niños, cuando también disponen sus corazones para escuchar la palabra, para poder orar, ¿verdad? Y que el Señor nos dé siempre ese amor, nos llene de su amor. Él ya ha depositado de ese amor en nuestros corazones, dice la palabra, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así Él ya ha derramado de ese amor.
que nos llene de su amor siempre, para también dar ese amor a estos niños cuando ellos se acercan también a querer orar y a querer escuchar. Una cosa, que el diablo está molesto porque no puede conseguir ni un solo niño. Así es. Los niños son de Dios. Amén. Los niños son de Dios y dice la palabra que dejemos que los niños se acerquen al Señor, a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Amados, sus oraciones por mí y por toda la familia pastoral. Por toda la familia pastoral. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia. Cristo les ama y yo también. Amén, amados. Nos encontramos hasta el próximo domingo para celebrar otro culto a nuestro Padre Celestial. Hasta el próximo domingo, amados. Bendiciones, Adiós. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Amén y amén.